Buen día, amados. Bienvenidos. Todos los que están por la primera vez, bienvenidos. Todos los que son parte de esta casa, bienvenidos. Todos los que están alineándose a esta familia, bienvenidos. El tema es gobierno y gloria, porque no puede haber gloria sin gobierno. La gloria de Dios es la manifestación de Cristo, con toda su gracia, con todo su poder, con todo su esplendor. Ese Cristo que liberó, que resucitó los muertos, que sanó leprosos, que hizo milagros extraordinarios. Pero en este nuevo pacto, lo que más importa es la obra que Él hizo en los corazones. Porque ¿de qué sirve abrir el Mar Rojo? Todos los que pasaron por el Mar Rojo, fue un milagro extraordinario. Pero ¿qué pasó con ellos? Antes de pasar el Mar Rojo estaban renegando contra Dios, aburridos. ¿Por qué no nos dejó en Egipto? ¿Por qué nos trae para morir acá? Y Dios en su gracia, en su misericordia, le dijo al líder: levanta la vara, levanta la palabra, la verdad. Y el mar se abrió y pasaron en seco. Eso es una realidad histórica que está escrita. ¿Qué pasó al otro lado? Comenzaron a cantar, a alabar a Dios, pero les duró poco, porque luego les faltó agua y comenzaron a renegar otra vez. Por eso es que, amada familia de Dios, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. No vino solamente a resolver nuestros problemas, porque los problemas van a haber siempre. Lo que vino fue a darnos una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva creación está en nosotros. ¿Para qué? Siempre van a existir las dificultades, son parte de la vida. Pero para que en medio de las dificultades nosotros podamos alabar y agradecer a Dios y orar desde otra perspectiva, desde esa vida zoe en el griego, esa vida increada, esa vida eterna, esa vida poderosa que se nos entregó en Cristo. Y de eso se trata este mensaje y vamos a ir desarrollándolo. Efesios 2, 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero esos peros de Dios son maravillosos, porque cada vez que Dios dice un pero, ahí podemos ver su gracia y su misericordia. Todos estábamos muertos. ¿Por qué? Porque todo ser humano nace con la naturaleza de Adán, esa naturaleza separada de Dios, esa naturaleza enemistada de Dios. Puede tener una religión, pero no tiene la verdadera comunión que Cristo vino a darnos, la salvación del alma. Entonces dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto es un regalo, no nos costó nada, no es por sacrificio, no es por hacer buenas obras, no es porque nos portamos mejor. El Señor nos puso a todos en la misma bolsa, esa bolsa del pecado de Adán, para también a todos salvarnos
en Cristo, que lo llaman el segundo Adán, el cual no falló al propósito eterno que Dios le dio. ¿Cuál fue el propósito eterno? Venir, despojarse de su gloria, despojarse de su deidad, hacerse hombre, con el propósito de morir. Que le digan a usted, este es tu propósito en la vida. Morir para que otros vivan. Y eso fue lo que sucedió. Él murió, pero ahí hubo un intercambio. La vida poderosa del Hijo de Dios vino a todos aquellos que le reciben, que creen en su nombre. Entonces, aquí la palabra de Dios nos muestra la realidad de la vida que se nos entregó en la cruz. Pero esta vida se vive desde el orden celestial. Y esto lo podemos entender desde esa mente renovada por el Espíritu. Porque el orden celestial es un ámbito, es ese ámbito espiritual donde están todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. ¿Y cómo es que accesan a esos lugares celestiales? Por la fe, simplemente por creer que es así. Y desde ahí podemos gestionar en ese poder que se nos entregó, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Entonces, hay formas en que se desarrolla un orden natural o terrenal. Esta vida se puede desarrollar de dos formas. En el orden terrenal, estoy hablando de la vida de Cristo, esa vida que se nos entregó cuando lo recibimos. Podemos gestionarla, desarrollarla desde el orden natural, terrenal, con una mente natural, o desde el orden de la fe, del Espíritu. Entonces dice, ese orden natural y terrenal es para toda la raza humana. Pero nosotros no somos como toda la raza humana. Usted va a decir, está loca esta mujer. Estoy hablando lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque hay algo diferente en nosotros que nos distingue de los demás. ¿Qué es lo que es diferente? Es Cristo en usted. Cuando usted recibió a Cristo, eso lo hace diferente. Hace mucho tiempo que vivimos hablando sobre las personas que solamente tienen una religión, que no han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Tienen una sola naturaleza, la naturaleza de Adán, la naturaleza carnal. Pero aquellos que por la fe han decidido aceptar a Cristo, tienen dos naturalezas, esa antigua y la naturaleza nueva, esa naturaleza que contiene el potencial de la vida de Cristo. Entonces, lo diferente en nosotros es que Cristo vive dentro de nosotros y Él nos dio una calidad de vida superior, esa vida que viene de arriba, es una vida que tiene un orden celestial. Por lo tanto, la mejor manera que un hijo de Dios puede darle dirección a esta nueva vida es que entienda la posición. ¿Qué es la posición? Es saber quién eres y dónde estás. Pero estoy aquí en la tierra, estoy pisando acá, pero en mi espíritu estoy sentada en lugares celestiales por la fe. Esto se trata por la fe. La mente natural, dice la Biblia, el apóstol Pablo, no puede comprender las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Para la mente natural, esto que hablamos es locura. Se chifló la señora, está patinándole. Pero no, esto es real. Lo comprobamos. Hace más de 20 años que he venido comprobando esta realidad gloriosa de la vida de Cristo en nosotros. Así que, ¿cuál es nuestra posición? Estar en Cristo. Es saber quién somos en Cristo y dónde estamos. También es necesario conocer y entender la posesión, o sea, lo que tenemos, lo que nos ha sido dado, para que de esa forma
podamos llevar a cabo el propósito para el cual nacimos. Aquí hay 3 P: posición, posesión y propósito. Necesitamos entender nuestra posición en Cristo, que es de autoridad, que es de gobierno, que es de poder. Pero también necesitamos echar mano de esa vida que se nos entregó. ¿Para qué? Porque esta vida eterna, gloriosa, tiene recursos extraordinarios. ¿Cuáles son los recursos de esta vida? La fe, como dije antes, la autoridad, el poder de Dios. Esta vida tiene recursos inescrutables. Las riquezas de esta vida son inescrutables. O sea, no las podemos contar. Es maravilloso cuando le creemos. Entonces, la razón por la cual se nos dio la vida es para cumplir un propósito dentro de una asignación. Unos pueden ser arquitectos, maestros, ingenieros, médicos, abogados. Esa es una asignación que tienen, la vocación con la cual nacieron. Gerente, aquí tenemos una gerente tremenda, la única mujer en Latinoamérica que ha sido premiada como una persona que ha levantado la empresa a nivel Latinoamérica. Ella es una mujer de Dios, de fe, confía en el Señor. La empresa la ha consagrado al Señor. Yo me gozo, voy por lugares así muy lejanos, muy aquí y siempre hay un farmacor por ahí. Digo, Señor, esto es tu gracia, esto sos vos, pero hay alguien que gobierna, que lidera, alguien guiado por el Espíritu. Entonces es así en todas nuestras gestiones, en nuestras empresas, en lo que hagamos. Y entonces, ¿cuál es el propósito dentro de esa asignación que tenemos? No todos tenemos que ser pastores o apóstoles o profetas. Desde la asignación que tengamos, podemos cumplir el propósito. ¿Cuál es? Conocer a Cristo y darlo a conocer. Que otros puedan conocer y experimentar aquello que nosotros experimentamos. ¿Cómo es que experimentamos esta vida? ¿Cómo es que esta vida se nos revela? Generalmente en los tiempos de pruebas, en los tiempos difíciles, porque no sabemos ni cómo, pero la paz de Dios gobierna nuestra mente, gobierna nuestro corazón. No sabemos cuando hay escasez de cómo, pero aparece, porque Dios es nuestra fuente. Él es fiel. Esto es real, no es una religión, es vida. Entonces, cuando Cristo nos dio la vida, no era solo para sacarnos de los problemas, porque ellos siempre van a haber, sino para hacernos partícipes de este propósito eterno. Y eso es lo que realmente nos da un sentido de realización. Dice estudios, estadísticas, que el 92% de la humanidad anda afanado, angustiado, perturbado, gestionando en cosas para las cuales no nacieron, no conociendo su propósito, o si bien sí nacieron para ello, pero no tienen el sentido que da realidad a sus vidas, que es Cristo, que es conocerlo a Él, que es en esa gestión, dentro de esa asignación, poder hablarle a la gente y decirle, Cristo está vivo, yo lo conozco, Él te ama, Él te salvó en la cruz. Qué importante es conocer a este Dios poderoso. El apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, que la estoy leyendo, es muy poderosa. Les habla a los que habían creído en Cristo. Yo les estoy hablando a la iglesia,
que ha creído en Cristo, para que puedan saber la realidad de esta vida. La palabra vida está mencionada muchas veces en esta carta. Si usted la lee y cuenta las veces, muchas veces. Él nos dio vida, la vida nueva en Cristo. Él habla de la calidad de vida que procede de Dios, en la cual cada uno de nosotros puede participar del propósito para el cual fuimos salvados, pero también llevar a cabo el potencial que nos ha sido dado. Esto no se puede desarrollar desde un orden natural, solamente sobreviviendo en la tierra. Esa no es nuestra razón de vivir, sino reinando, gobernando en esta vida. Mas para ello necesitamos tener revelación no solamente de la clase de vida, sino del orden en el que ella se desarrolla. Esta nueva vida se desarrolla por la fe y la obediencia a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Cristo, al gobierno del Espíritu. Entonces, mi primer punto es vida bendecida. Si usted está en Cristo, usted es bendecido. Y usted puede decir, usted no sabe lo que estoy pasando, usted no sabe lo que me pasó. Puede ser, pero si está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay esperanza en Cristo. ¿Y sabe qué? No es esperanza que algún día sucederá. Esa esperanza no avergüenza, porque su amor fue derramado en nuestros corazones. Entonces, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta frase, lugares celestiales, se menciona 5 veces en esta carta, porque es muy importante. El apóstol Pablo quería que la gente comprenda qué eran los lugares celestiales. No es un lugar geográfico, físico, más allá del sol o en las galaxias. No, es un ámbito espiritual, porque Dios es espíritu y se mueve en el espíritu. Y nosotros también, porque nuestro espíritu, después que recibimos a Cristo, ha renacido, ha nacido de nuevo. Y eso nos establece en ese ámbito espiritual que se vive, que se gestiona sencillamente por la fe. Sencillamente por la fe. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo dijo, porque por fe andamos, no por vista. Les voy a contar un ejemplo muy sencillo. Hace unos 2 semanas me salió un orzuelo, lo que llamamos suso. Y yo por la fe comencé a orar, ponía mi dedo, se dejase. ¿Y sabe qué? Comenzó la inflamación comenzó a ceder. Era una pequeña, diminuto granito que tenía. Pero eso es lo que nos juega un papel a veces que dilata el tiempo, porque nos queremos concentrar en lo tangible, en lo que se ve, en lo que se siente. Y ahí desechamos lo que Dios está haciendo. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Lo hace poderoso, pero hay un tiempo de espera. Y todos nosotros, yo principalmente, nosotros queremos ya, pedidos ya, ¿no? Ayer, que ayer suceda. Entonces, ¿qué pasó? Tuve una buena idea ayer. Dije, no puedo estar así para Año Nuevo. Le puse terramicina dentro de oftalmicina, algo así para... ¿Y sabe qué pasó? Amaneció mi ojo hinchado, inflamado, porque se volvió a levantarla. Pero Dios nos enseña de esa manera, a decir, confía, espera, no es tu tiempo, es mi tiempo. El rey David dijo, en tus manos están mis tiempos. Así que a pasar Año Nuevo con el ojo hinchado.
Entonces, esta frase se menciona 5 veces. ¿Para qué? Para que la iglesia sepa en quién vive y para qué vive. ¿En quién vive y para qué vive? ¿En quién vive usted? En Cristo. Él vive en nosotros y nosotros en Él. ¿Y para qué vivimos? ¿En quién vive y para qué vive? No solamente disfrutamos esta vida, es gloriosa, pero también la damos a que otros la conozcan. Por eso, lugares celestiales es la posición espiritual desde la que podemos entender la vida, a fin de que el propósito sea cumplido, la oración sea efectiva y podamos tener una acción productiva, andar como es digno del Señor, dice Pablo en su carta a los Colosenses, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, de tal forma que podamos vivir en plenitud de vida. Si creemos en la obra de Cristo, que en el nuevo pacto se establece, y entendemos esta obra consumada a nuestro favor, donde Él ya lo hizo, y en Él estamos, por Él vivimos y nos movemos y somos, dice el apóstol Pablo en Hechos 17. Entonces, esa acción solamente podrá darse si es desde una posición espiritual, porque la mente natural exagera las cosas, es una mente de exageración, es una mente de sospecha. Oh, lo estará haciendo por esto, o lo estará diciendo por mí, o estará, a veces hacemos tormentas en pequeños vasos de agua, pero la mente de Cristo es de gobierno, la mente de Cristo ve desde arriba. Cuando usted, mis amados, mira desde abajo un edificio de 80 pisos, no termina nunca, pero cuando usted se sube a un avión arriba, ¿cómo es que lo ve ese edificio? Que del plano natural, terrenal, se ve imposible, se ve gigante. Lo ve pequeño. Y esa es la dimensión en que Dios quiere que veamos nuestros problemas, nuestras circunstancias, que ya fueron ganados en Cristo, fueron operados en la cruz. Entonces, cuando nosotros tenemos entendimiento de lo que Él hizo y dónde nos puso, podemos hacer un paralelo entre la primera creación y la nueva creación. En la primera creación, Dios creó al hombre y lo formó del polvo de la tierra y lo puso, dice, en el Edén. ¿Pero qué pasó? El hombre, por su pecado de desobediencia, no le creyó a Dios y desobedeció y se encontró desorientado, desnudo, atemorizado, se sentía solo porque la gloria de Dios fue quitada de él. Pero, ¿qué pasó con este hombre antes de su desobediencia? Dice que lo formó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida y lo puso en el Edén, lo bendijo y les dijo a los dos, Adán y Eva, señoread, multiplicad, ejerced dominio. Esto no son promesas, son mandamientos. Porque ya le dio todo a gobernar, a administrar. El Edén era un sitio de delicia, era un lugar espectacular. Dice que 4 ríos pasaban por este lugar. Había un río lleno de oro. Tenían todo lo que necesitaban. Pero también tenían el libre albedrío. Y ellos eligieron, decidieron desobedecer a Dios. Entonces, cuando el hombre desobedeció, perdió esa posición y fue destituido de la gloria de Dios. Por eso es que Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no sepa, Dios sabe todo, para que Él sepa, entienda la posición que había perdido. Ahora estaba fuera del Edén,
desorientado, porque perdió la posición. Por eso dice Dios lo puso en el Edén. El hombre fue puesto ahí. A nosotros en Cristo nos dio vida abundante, estableciéndonos en una posición. ¿Para qué? Para que tomemos posesión de todo lo que contiene esta vida. La mente de Cristo, mente de gobierno, mente de autoridad. Hemos estado hablando durante varias semanas repitiendo una frase que son importantes entender. El dilema de la humanidad está en poseer sin entender. Por eso es que la gente piensa, eso está en otro punto, pero voy a adelantarlo, que la sabiduría es tener mucho conocimiento. Está bien, necesitamos no ser ignorantes, conocer. Pero la sabiduría práctica de Dios es conocer a Cristo, al sabio de los sabios. ¿Cuántas personas saben mucho, tienen mucho, pero después dilapidan herencias tremendas que se les ha dejado? ¿Por qué? Porque poseyeron sin entender cómo se gestiona, cómo se trabaja, cómo se ganó la responsabilidad, la madurez para lo que sus padres le dejaron. Qué importante es entender. Entonces, 1 Timoteo 6:11 dice, mas tú, hombre de Dios, todos los que estamos acá, está hablando de la humanidad, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Hay algunas cosas que vamos a tener que huir. La palabra nos dice, huye de la tentación, huye de la fornicación, los que no son casados, los jóvenes. Huyan de la fornicación, huyan de la tentación. No, yo estoy en Cristo, yo soy fuerte. Si la Biblia nos dice, huyan, necesitamos huir. ¿Qué es tentación para ti? Las tentaciones no son malas, las tentaciones son buenas, son el termómetro que nos muestra dónde está nuestra fe, dónde está nuestra pasión. Si tu pasión está en las cosas de afuera del mundo, si tu deleite, si tu gozo, si tu alegría está en las cosas de afuera y no en Cristo, seguramente que le vas a meter la pata cada vez y vas a caer en la tentación. Pero ¿qué sucede después? Viene la culpa. Gracias a Dios que Cristo nos ha librado en la cruz de la culpa, de la tentación, de la condenación. Pero siempre la tentación va a estar. Y necesitamos ser sabios y decir, no, yo sé quién soy, yo me respeto a mí mismo, no voy a hacer lo que hace todo el mundo. El sistema de pensamiento del mundo es contrario al pensamiento de Dios, de la mente de Cristo. Por eso es que necesitamos parar un poco y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Tú quieres gobierno? ¿Quieres gobernar? Dios nos ha dado gobierno en nuestra jurisdicción. Primeramente el gobierno es interno, cuando yo me gobierno a mí misma, a mí mismo, de mis deseos que van en contra de la voluntad de Dios y por tanto en contra de mi propia vida. Pero también ese gobierno va en aumento, va creciendo y Dios me da gobierno en la jurisdicción que me ha entregado. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. No se pelee con la suegra. Pelee
la buena batalla de la fe. ¿Y sabe qué? Eche mano de la vida eterna. De eso estamos hablando. Esa es la posesión que Dios nos está hablando. De tomar posesión, de echar mano de esta vida poderosa que se nos entregó, que es verdad, que es real. Porque si yo le estoy hablando acá, no puedo estar mintiendo delante de Dios. A pesar de circunstancias adversas, a pesar de situaciones difíciles que he pasado antes o que pudiera estar pasando, esta vida vence en todas las cosas. Esta vida es verdad, es real, es poderosa. Entonces, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí nos está hablando de profesar. ¿Qué están hablando tus labios? ¿Qué estás hablando? ¿Qué sale de tu boca? Palabras que cualquiera habla, palabras sin fe. Está terrible la situación. Sí, va a estar peor. No, nosotros vemos desde arriba, desde la mente de Cristo, porque nuestra confianza no está en un gobierno de turno, nuestra confianza está en nuestro Padre que nos ha bendecido. Cristo vino a recuperar, a restaurar, a redimir, dando inicio a la nueva creación. Por eso es que ahora, creados y engendrados en Cristo, dice el apóstol Pablo, nos puso juntamente con Él en lugares celestiales. Si Adán en el Edén gozaba de la bendición, del dominio, de la autoridad, de la productividad que Dios le dio, ¿cuánto más en Cristo, en este nuevo pacto? ¿Cuánto más nosotros en Cristo, donde el Señor recuperó para nosotros ese Edén perdido? Porque el Edén es una figura de Cristo. En Él lo tenemos todo. En Él estamos completos. Y también recuperó una dimensión celestial, posición de lugares celestiales. La definición que usa el apóstol Pablo para que la iglesia entienda lugares celestiales, para que estemos en esta calidad de vida nueva. Los lugares celestiales ya hablé antes, es ese ámbito espiritual. Por ser espiritual es intangible, pero real. Espiritual quiere decir que no puede ser limitado en un tiempo y espacio de un plano natural. Es espiritual porque trasciende la materia y porque se sostiene en la realidad de la esencia de Dios. Recordemos que Dios es espíritu, por lo tanto los lugares celestiales son el ámbito del espíritu donde nosotros podemos disfrutar lo eterno. Eclesiastés, el sabio Salomón, cuando volvió en sí de sus desvaríos, dijo: Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la magnitud de esa obra. Es que es glorioso. Entonces, nosotros podemos disfrutar lo eterno, lo infinito y la clase de vida que Dios tiene. Esto es poderoso. Hemos sido puestos en lugares celestiales, o sea, en un ámbito espiritual donde todo lo que existe es más real de lo que vemos. ¿Por qué? Porque lo que vemos en este plano físico es materia y la materia se descompone. La materia se puede diluir y dejar de ser, se puede desintegrar. Y a veces, como me pasó a mí ayer, nuestra vida física quiere ver para creer. Pero esto es lo grandioso de los lugares celestiales, que es espíritu, y eso nunca deja de ser. Y no es por vista que se recibe, sino por fe. ¿Saben qué, mis amados? Los ojos de la fe son más confiables que lo que vemos con el ojo físico. Es una realidad. Dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Si estás viendo algo difícil en tu vida, súbete,
en esa posición, de esos lugares del Espíritu, y por la fe comienza a ver como Dios te ve. Ahora parte de la grandeza de ser una nueva creación, un nuevo hombre, en este orden celestial es que nosotros podemos operar en los dos ámbitos. Y de hecho es así. Estamos sentados en lugares celestiales, pero a la misma vez estamos pasando por situaciones difíciles. El engaño está en que a veces somos más gobernados por lo que nuestra situación nos dice y no por lo que nuestra posición define. Nuestra posición es la que define todo, no lo que dicen de ti, si te tachan, si te rechazan o lo que estés pasando. Es lo que dice Dios. ¿Por qué nuestra confianza está más en lo que vemos? Porque la materia nos da una realidad tangible. Queremos tocar. Sigue la inflamación. Tengo que meterle. Pero lo del espíritu trasciende el tiempo y el espacio. El elemento físico nos limita para no percibir ni disfrutar de la esencia de Dios. Al leer esta carta, el apóstol Pablo nos muestra la realidad celestial para que podamos entender la posición en donde estamos, la posesión de lo que tenemos y la perspectiva de lo que es ver la vida en su realidad. Jesús le dijo a los fariseos, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. ¿Por qué? Porque no creían. La religión habla de los pecados, pero la Biblia habla del pecado. ¿Y cuál es el pecado? No creer en Cristo. Y para eso vino el Espíritu Santo, para llevarnos a creer en Él, en la realidad de lo que hizo en la cruz, cuando dijo, consumado es. No está por hacer algo, ya lo hizo. Cuando estamos lidiando con problemas desde la perspectiva natural, nos desanimamos, nos frustramos, nos enojamos con Dios o con los demás. Por esta razón, Dios nos establece en el ámbito eterno, cambia la posición de donde estamos viendo la situación. Debemos decidir tomar nuestra posición en el Espíritu, en Cristo. Y elijamos renunciar a estar sobreviviendo, dejemos de estar viviendo de manera limitada a un diagnóstico, limitada a lo que alguien te dijo. Hay más por encima y nosotros lo hemos visto y lo hemos disfrutado. Hace años me dieron un diagnóstico, pero le creí al Señor y por eso estoy viva hoy, porque era un diagnóstico de muerte, porque esta realidad vence todas las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Digamos todos, una vida bendecida. Una vida bendecida. ¿Por qué? Vuelvo a repetir el versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Es en Cristo, amados, la bendición. Y esos lugares celestiales no es salir de la estratosfera, es aquí en la tierra, poner tu fe en Cristo. Dios y Padre, ¿Padre de quién? Si conocemos quién es nuestro papá, eso nos da identidad. Este es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi Padre es Dios y Él sanó mi vida, mi alma, mi identidad. Cuando apenas podía hablar, de tímida que era, Él me sanó, me liberó. Su paternidad me sacó de la esclavitud, de una identidad de abajo. No sé, no puedo. ¿Qué van a decir? Siempre van a decir algo. Pero ¿sabe qué es lo hermoso, lo importante? Que lo que digan, que siempre sepan que hay alguien
que se para decir la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilatos le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? La verdad no es un concepto, no es algo, no es una frase, no es una definición de algo. La verdad es Cristo. Y si estás en Cristo, estás en la verdad. ¿En la verdad de qué? De toda esa obra gloriosa. Entonces te dan el diagnóstico. ¿Vamos a los médicos? Sí, vamos a los médicos. Porque Dios sana con médicos, sin médicos. Sí. ¿Tomamos medicamentos? Sí. No somos también retrógradas. No. Aquí don José Luis me contaba un milagro. En una campaña que fue, dice que su colesterol del malo no le bajaba de 200 y tanto. ¿Sí? Entonces, cuando oraron por él, fue a hacerse el chequeo en 63. Ese es Dios, amados. Ese es Dios. Y parece locura, pero ese es Dios. Entonces, cuando entendemos que Él nos bendijo en esta realidad presente, aquí no hay una posibilidad de que suceda. Algún día va a suceder, no. Aquí hay una realidad, es un hecho consumado. Por lo tanto, la acción de Cristo en la cruz es legal y su efecto real. Lo podemos experimentar, disfrutar. No estamos esperando a que Él nos bendiga o haciendo algo para que Él nos bendiga. No. Lo que yo hago no es para que Él me bendiga. Lo hago por amor. ¿Sabe por qué? Porque ya soy bendecida en Cristo. Lo que hacemos no es para que nos bendiga. Me voy a portar bien. Me voy a portar bien para que me bendiga. Error. Qué horrible que alguien te ame o que alguien haga las cosas para obtener algo de ti. No. Eso es horrible. Que alguien haga algo no por temor, no por interés, sino por amor. Qué bueno es ser amado. Ser amado porque por gracia, no porque podamos hacer las cosas bien, porque ahí se desvirtúa la gracia de Dios. Ahí viene el afán. Tengo que ser el mejor, el excelente. No tengo que fallar nada a Dios. Yo no quiero fallar nunca. Pero no está mi enfoque ahí, amados. No está mi enfoque religioso en portarme bien. Mi enfoque está en conocer a Cristo, en amar a Cristo. Y si lo amo a Él, todo lo que voy a hacer es para ponerle una sonrisa en su corazón. No para que me dé algo, porque ya me lo dio todo en Cristo. Si tengo salvación, lo tengo todo. Si Cristo vive en mí, lo tengo todo. Entonces lo que hago, lo hago por amor, porque Él me sanó, me liberó, me perdonó, me estableció en su reino. Este es Cristo. Nosotros somos bendecidos en Cristo. Esa bendición nos la dio Dios el Padre y por lo tanto la bendición que ya tenemos es completa, es espiritual, es mucho más real que lo natural. Esta bendición tiene un orden superior, eterno, y no es logro nuestro, sino que es en Cristo. Él nos bendijo porque es nuestro Dios y Padre. Y es una bendición mayor a todas. Siempre he escuchado antes en la religión, la bendición de Abraham te acompañe. Yo no quiero la bendición de Abraham, porque yo tengo la bendición de Cristo. Esta bendición es mayor que la de Abraham, que la de Noé. Primero viene Noé, ¿no? Después Abraham.
es mayor que la de Noé, que la de Abraham, que la de Isaac, que la de Jacob. ¿Para qué queremos lo viejo? Nosotros tenemos a Cristo. Yo quiero la bendición de Cristo. Ya la tengo. Pero para disfrutarla, para experimentarla, necesito creer. Necesito rendir mi corazón. Necesito obedecer a su voz. Por esto, esta bendición no es algo que esperamos que llegue a nuestras vidas, sino es alguien que ya llegó. Es Cristo. En nosotros la esperanza de gloria. Es alguien que ya llegó a nuestra vida y nos bendijo. Y esa bendición no es un asunto de cosas, aunque las incluye. Es espiritual, es en Cristo. El otro día estaba necesitando para realizar unos cambios en mi casa que unos artefactos se me robaron. Y le pedí a mi papá, pero tranquila, le pedí a mi padre, y no era poco, era bastante. Papá, necesito, callada, a él. Él sabe, o no, allá es acá, aquí está adentro. ¿Y sabe qué? El Señor me lo concedió. El Señor me lo dio. ¿Por qué? Porque yo soy bendecida en Cristo. Y algunos pueden decir, esta mujer es arrogante. No. Quiero darle la gloria a Dios siempre. Porque Él es fiel. No es arrogancia. Es verdad. Y lo cuento porque es verdad. No me falta nada. Vivo por la fe. Él es fiel. Él es bueno. ¿Y sabe qué? Da más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en ti? Cristo. Nos bendijo. Diga, por favor, nos bendijo. ¿Qué paz tenemos cuando sabemos lo que somos y lo que poseemos, con entendimiento de lo que se nos entregó? Qué distinto es pensar como bendecidos. Diferente es pensar una mente que le falta un centavo para el peso. No, me falta. Algo falta. Qué diferente es pensar como bendecidos, hablar como bendecidos, vivir bendecidos, operar como bendecidos, sabiendo dónde estamos parados y dónde Dios nos puso. ¿Dónde Dios nos puso? ¿Se están atendiendo? A ver. En lugares celestiales, que es un ámbito del Espíritu. Entonces, Filipenses 2, 5 al 11. Aquí mi segundo punto, y creo que nos vamos a quedar solamente en este punto porque tenemos un acto profético para cruzar al próximo año. Mi segundo punto es una vida de gobierno, lugares celestiales. Pero por favor, prometan que van a venir el próximo domingo. Me faltan 3 puntitos. Me extendí mucho, pero porque son muy importantes, amados. Por favor, prométase a sí mismo y a Dios que va a volver el próximo domingo, porque lo que va a recibir le va a bendecir en su vida. Le va a ayudar en su vida, en su gestión aquí en la tierra y en todo lo que haga. Una vida de gobierno. ¿Cómo es que se da esa vida de gobierno? Filipenses 2, 5 al 11. Nosotros siempre tenemos un ejemplo y nuestro ejemplo es Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, aquí ponga su atención en esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Kyrios, en el griego Kyrios, otros dicen Curios, la máxima autoridad, el Señor Jesucristo. Para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo quiere que comprendamos la vida que tenemos, esa vida de gobierno, de dominio, de influencia, esa vida de autoridad. ¿En dónde? La autoridad no viene por un cargo en una empresa. Yo soy el gerente. No es jerárquica. O por el título que nos puedan dar en una iglesia. Es el pastor, es el apóstol. No. Somos servidores. No viene la autoridad por eso. La autoridad viene por la posición que nos dio Dios en Cristo. Más también viene por la obediencia a la voluntad de Dios, la muerte al yo. Ese yo nos perjudica, oiga. Yo creo, a mí me parece. Y ahí nos ponemos a discutir con la familia. Las grandes discusiones son de cosas pequeñas, pero solamente por no ceder a tener la razón. Yo tengo la razón. Yo lo hice, yo puedo, yo. Ese yo tiene que someterse a la cruz. Ese yo debe morir. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Se borró. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Entonces, la autoridad viene primeramente por la posición que tenemos en Cristo, más también por la obediencia a la voluntad de Dios, la muerte al yo, soltar el control, rendir el corazón al amor y al señorío de Cristo. Ejemplo, nosotros hemos sido trasladados de una potestad de oscuridad, de engaño en la que vivíamos antes, en la que vive el sistema de pensamiento del mundo, a un reino, al reino de la luz. Y este reino tiene un rey, es el Señor Jesucristo. Y ya sabemos cómo es una monarquía, pero en el reino de Dios es gracia, es la gracia del Señor. Pero en el Antiguo Testamento había un rey, que soy hincha de ese rey, el rey David. Y este hombre, un hombre de fe, un hombre que conoció la gracia en el tiempo de la ley. Este hombre estaba escapando de Saúl en cuevas, en desiertos. Y en la cueva de Adulán se juntaron 400 hombres endeudados, amargados, maleantes. Y este líder del espíritu transformó la vida de esos maleantes y se convirtieron en los valientes de David. Y fueron hombres prominentes, hombres que están nombrados en la Biblia. Y un día David dice que estaba con vehemencia, dijo, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Y sus valientes lo escucharon, 3 valientes lo escucharon. Y Belén estaba con una guarnición de los filisteos, de los enemigos. ¿Y sabe qué? Esos valientes, por amor a su rey, no les importó su vida. Se metieron al campamento los filisteos y le trajeron a su rey el agua. ¿Pero qué hizo este rey? Dios me guarde de tomar este agua que es la sangre de estos hombres. Y botó el agua. Porque sus hombres corrieron peligro por darle un deseo al rey. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos un rey que nos dio su vida, que nos entregó todo? Y si Él te pide algo, ¿no se lo daría? ¿Y sabe qué es lo hermoso de este rey? No te pide para Él. ¿Qué necesita Dios? A ver, por favor, diga, ¿qué necesita Dios? Nada, Él es Dios. No necesita nada. Por amor nos creó
para vivir dentro de nosotros, para estar con Él. El primer hombre le falló, pero Él siguió en su propósito eterno y mandó a su Hijo a morir para salvarnos y volver a vivir dentro de nosotros. Lo que nos pide es para nuestro propio beneficio. Perdona. ¿Qué le hace eso a Dios? Perdona si te han ofendido. Es para tu bien, es libertad para nosotros. Lo que Dios nos pide no es para Él, es para el bien, pero sí tiene relación para tener comunión con Él. Un corazón que no perdona, amargado, no podrá tener comunión ni con Dios, ni consigo mismo, ni con los demás. Entonces, aquí, Efesios 1:19 dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En estos pasajes que he leído hay algo en común, el nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay nombres que asaltan en los diagnósticos, hay nombres que en la economía está difícil, hay déficit, hay esto, cáncer y muchos nombres negativos, pero sobre esos nombres hay un solo nombre que es poderoso, que cancela, que desvirtúa, que deshace todo lo que puede operar esos nombres, esos diagnósticos. La grandeza de su poder para los que creen según la operación del poder de su fuerza, que resucitó a Cristo. Él vive, está resucitado y vive en nosotros. El Padre lo ascendió al lugar más alto para que por encima de Él no haya nada ni nadie en la majestad de las alturas, y lo sentó a su diestra para que siempre esté sobre todo. Por lo tanto, si estamos pasando algo difícil, no nos preocupemos, porque si el Señor es nuestro Señor, Él está por encima de todo y no hay nada ni nadie que pueda estar por encima de Él. Él está sobre todo principado, poder, autoridad y sobre todo nombre. No hay nadie ni tampoco nada que nos pueda perturbar. Dice sobre todo nombre, que se nombra en este siglo, en este mundo. Y le pueden llamar con el nombre que quieran, escasez, crisis, cáncer, lo que sea, pero este nombre está por encima de todo. Siempre esta autoridad que tenemos en Cristo está asociada con esos lugares en el Espíritu, esos lugares de fe que se accesan solamente por la fe. El Padre estableció a Jesucristo en esa preeminencia y posición. Entonces el Hijo de Dios puso a la iglesia en la misma posición. La posición que tiene Cristo, que Dios se la dio, que es lo sumo, lo tiene la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está en Cristo. Él le dio la misma posición. El Padre lo dio por cabeza a su cuerpo, lo cual es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y qué es lo que existe entre la cabeza y el cuerpo? Una conexión vital, orgánica, inseparable. No se puede separar. Lo que recibió el Hijo, la cabeza, toda la distinción, todo el honor, eso se transmite al cuerpo. Usted lo tiene. Usted es bendecido en Cristo. Entonces, la cabeza y el cuerpo funcionan en la misma dirección. Esto es un asunto orgánico. Necesitamos entender esto en la magnitud que el apóstol Pablo lo revela. Él mismo suministró, el mismo suministro de vida que la cabeza tiene, el cuerpo lo recibe sin interrupción alguna. Es la misma autoridad y dominio que el Padre le dio al Hijo. Y el Hijo lo ha concedido a la iglesia.
Por eso es que dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo es la iglesia. ¿Cuál es la plenitud de usted? La plenitud de Dios que creó. Todo lo creado es espectacular, maravilloso. Los mejores pintores no pueden sacar los colores que tienen las flores, que tiene la fauna, que tiene la naturaleza. Dios lo creó. Creó las galaxias. Si usted estudia un poquito sobre las galaxias, nos quedamos asombrados. Las estrellas, que 1 año y medio tarda en darle la vuelta a una estrella. Es tremendo, pero ¿sabe qué? Dios no se deleita en eso. Ese no es su deleite. Su deleite es usted, es Cristo y son los hijos de Dios. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo es usted. A usted le ha dado autoridad. ¿Cómo es que está hablando? Cuando la dificultad avanza en su vida, cuando aparece. Habla lo que ve, lo que siente o habla la verdad. Habla lo que dice Cristo. Necesitamos hablar, estar alineados con la verdad presente, porque las palabras tienen poder. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Así que vamos a terminar aquí. ¿Cómo es que usted tiene una vida de gobierno? En primer lugar, obedeciendo a Dios, así como Cristo se despojó de todo, soltó toda su gloria. Y nosotros, ¿qué soltamos, amados? A ver, diga. ¿Qué necesitamos soltar? La duda, el temor, la angustia que nos invade, la falta de perdón, la amargura muchas veces, el temor. Soltemos, rindámonos a Él, soltemos la rebeldía, la desobediencia, rindámonos a Él, porque eso es autoridad. La autoridad no es jerárquica, la autoridad es por la posición en Cristo y por la obediencia a la fe y a su voluntad.